Hola, buenas tardes a todas las sedes que me escuchan. Vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy con el tema acerca del dengue. Nos acompaña, como ya estuvo en otras ocasiones, el doctor Yuri Alfonso Roldán Aragón. Él es médico infectólogo y nos va a hablar sobre este tema que ahorita y siempre en diferentes tipos de climas, sobre todo en el caluroso, es de actualidad. Doctor Yuri, le cedo la palabra para que usted continúe. Buenas tardes, agradezco mucho la invitación que me hacen y como ya se ha mencionado, pues el dengue es una enfermedad que en estos momentos pues está ocasionando alta morbilidad y que en pocas ocasiones puede llegar a complicarse y causar muertes. Por esta razón, bueno, pues consideramos es un tema muy importante que hay que abordar y bueno, yo pienso que al final tendremos un poco de tiempo para, si existe alguna duda, podamos aclararla. Entonces vamos a empezar. Bien, bueno, pues como ustedes saben, pues el dengue es una enfermedad infecciosa, ¿verdad?, provocada por el virus del dengue. Eso se considera una enfermedad tropical y como vemos aquí en esta diapositiva en el mapa, pues tiene una relación muy estrecha con la presencia del mosco del vector, que es el mosco Aedes aegypti, y como pueden ver ustedes en el mapa, pues existe una franja, ¿verdad?, en todo el mundo, ¿verdad?, principalmente países tropicales, de las cuales es endémico. Cada año se dice que es la principal enfermedad asociada a transmisión por vector. Se estiman alrededor de 100 millones de casos cada año, con 250.000 casos de dengue hemorrágico y alrededor de 25.000 defunciones. Como ya mencionamos, pues esta enfermedad está directamente relacionada con el vector, con el mosco transmisor. Aquí podemos ver cómo en 1970 el mosco estaba confinado a ciertos países de América. Sin embargo, se considera que el dengue es una enfermedad emergente, quiere decir que el número de casos se ha venido incrementando en los últimos años y como podemos ver, pues esto tiene relación con la extensión del mosco Aedes aegypti, ¿no? Para el 2002 pues ya se había extendido a gran parte de la República Mexicana, Brasil y Sudamérica. De hecho hace poco, bueno, pues el año pasado en Argentina estaban batallando mucho con esta enfermedad, cosa que no se había presentado en el pasado. Y esto pues tiene que ver también mucho con el calentamiento global, ¿no? Nosotros lo vemos, se están presentando casos en la sierra, por ejemplo, Sierra Norte, lugares donde pues nunca había habido dengue y esto tiene que ver con la distribución del mosquito. Vean, aquí también podemos ver algunas estadísticas. Antes de 1990 solo 7 países habían reportado dengue hemorrágico y esto se ha incrementado más de 30 veces en los últimos 50 años. Vemos aquí en la gráfica de la Organización Mundial de la Salud cómo los casos de dengue pues se han multiplicado de manera exponencial en los últimos años. Tenemos algunas estadísticas del dengue en las Américas y ya vamos a hablar de cuántos tipos de virus hay, pero aquí podemos ver que en las Américas México ocupa el 10º lugar, ¿verdad?, en cuanto al número de casos y tasa. Y lo que podemos ver también cuáles son los serotipos que están circulando a nivel nacional y podemos ver que los 4 serotipos están circulando, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Pues porque esto se relaciona directamente con la presencia de dengue hemorrágico. Vemos también que, por ejemplo, a ver aquí un error. Paraguay, por ejemplo, ocupa el primer lugar a nivel de las Américas, ¿no? Cosa rara, pues ellos no tenían este problema y bueno, se les ha extendido, al igual que Argentina, comentábamos, Bolivia, Belice, vecinos nuestros, y México ocupa el 10º lugar. En cuanto tenemos también los casos de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica a nivel nacional y vemos que Oaxaca, esto hasta hasta hace 2 semanas, ¿verdad?, es que teníamos estas estadísticas y tenemos que Oaxaca ocupa el 11º lugar a nivel nacional. Aquí nos dan un comparativo entre 2011 y 2012
en la columna de la izquierda tenemos fiebre por dengue y en la derecha fiebre hemorrágica por dengue. Y aquí sucede algo muy interesante. Vean, para el caso de fiebre por dengue, el año pasado tuvimos únicamente 166 casos. Este año tenemos 288, o sea, prácticamente se han duplicado, al igual que la tasa. Y algo que llama mucho la atención es para el caso de fiebre hemorrágica por dengue. Vean, para el año 2011 se reportaron 45 casos únicamente, tuvimos poco dengue el año pasado, y este año llevábamos 215, o sea, alrededor de 4, casi 5 veces más el número de fiebres hemorrágicas. Y algo que también llama mucho la atención, si ustedes se fijan, el número de casos de fiebre por dengue y de hemorrágico por dengue, pues prácticamente van a la par, casi a una relación 1 a 1, cosa que también es algo que llama la atención, si es que está existiendo un gran subregistro, o si estamos ante un virus más virulento, o es un serotipo nuevo el que está circulando y por eso tenemos mayor cantidad de dengue hemorrágico. También aquí vemos algunas estadísticas. Yucatán tuvo un problema muy serio hasta hace unas semanas, vean, 2011 tenía 103 casos y ya para el mismo mes, pero de este año, pues tenía 9 veces más el número de casos. En esta gráfica tenemos que Oaxaca está en el 7º sitio y fiebre hemorrágica por dengue, aquí lo vemos el comparativo. ¿Sí? En cuanto a la fiebre por dengue, ¿cuáles son los grupos etarios que se están viendo más afectados? Pues vemos que el principal, el número más alto de casos lo estamos presentando en adolescentes entre 15 y 19 años de edad. Básicamente, ¿no? Tenemos el número de casos, al igual que las tasas más altas. Para el caso de fiebre hemorrágica por dengue, pues se repite, nuevamente tenemos que este grupo etario es el más afectado, con las tasas más altas, pero vemos otro pico, ¿verdad? Por ahí de los 35 a los 44 años es que se están presentando estos casos de fiebre hemorrágica. Hablando un poco del virus, ya mencionamos que es un arbovirus, pertenece al grupo de los arbovirus. Esto viene de las siglas Arthropod Borne Virus, ¿verdad? Virus que nacen de artrópodos, por así decirlo. Pertenece a la familia Flavivirus, al igual que el virus de la fiebre amarilla, que afortunadamente no la tenemos, pero es el mismo vector el que la transmite y los medios pues son los propicios también para que esta enfermedad pudiera presentarse. Es un virus ARN de cadena sencilla, de los cuales tenemos identificados 4 serotipos, que se denominan 1, 2, 3 y 4. En teoría, pues uno pudiera enfermarse 4 veces por dengue. Por cada uno de estos diferentes serotipos, uno pudiera enfermar. Una vez que uno se enferma por un serotipo, queda con inmunidad permanente de por vida y ya no va a tener problemas con ese virus. Pero como vamos a ver más adelante, si yo tuve una infección previa y me expongo a otro virus, tengo mayor riesgo de desarrollar lo que conocemos como dengue hemorrágico. En cuanto al vector, pues ya mencionamos, este es el mosquito, ¿verdad? Aedes aegypti, también se le conoce como mosquito de patas blancas, tiene manchitas blancas en las patas, hay varias especies, de los cuales pues el Aedes aegypti es el principal vector. Sin embargo, también Aedes albopictus puede transmitirlo y es un mosquito que tenemos en el estado. Ahorita vamos a hablar un poco más de él. Es un mosco que le gusta habitar por abajo de los 1800 metros. Pues la ciudad de Oaxaca se encuentra a 1500, 1600 metros, de tal manera que pues aquí en la ciudad lo tenemos. Es un área endémica, se considera. Suele habitar entre las latitudes 25 norte y 25 sur, y para el depósito de sus huevecillos le gustan los depósitos de agua, frascos, latas, llantas, tanques, albercas, principalmente agua limpia. En el caso de la hembra es la que es hematófaga, ¿verdad? Se dice que los machos se alimentan de néctares de las plantas
y la hembra necesita sangre para poder producir sus huevecillos, ¿verdad? Necesita proteínas para poder oviposicionar. Se dice que hay un ciclo en el mosco, ¿verdad? No es que el mosco tiene que picar, ingerir sangre de una persona que tenga el virus, y de tal manera que el mosco también se infecta, entra el virus a su tubo digestivo, se va a multiplicar, va a entrar a su endolinfa y alrededor de 15 días después, 7 a 15 días después, ya estará presente en sus glándulas salivales, y a toda persona que pique, ¿verdad?, que le extraiga sangre, podrá inocularle el virus. Aquí vemos cuál es el ciclo del mosco. Tenemos el mosco adulto o la mosca adulto. Una vez que eclosiona, ¿verdad?, de la pupa, va a buscar sangre en las primeras 24 horas, va a buscar aparearse y va a buscar alimentarse para poder producir sus huevecillos. Se dice que tiene una vida promedio de un mes, ¿verdad? Es lo que vive la mosco. Una vez que se alimenta, va a oviposicionar, y en esta fase dura alrededor de 2 a 3 días. Va a buscar agua estancada, limpia, para poder colocar sus huevecillos, y de ahí en 2 a 3 días va a nacer la larva. Acá lo podemos ver, como del huevo nace la larva, la cual pasa por 4 estadios, y una vez que pasa esta etapa se va a convertir en pupa, que dura 3 días este estadio. En este momento no se alimenta y va a tener una metamorfosis a mosco. Se dice que es un mosco antropofílico, le gusta vivir con los humanos, le gusta alimentarse de los humanos. Se dice que vive alrededor de un radio de 50 metros de las casas. Es el mosquito pues clásico, que lo tenemos en nuestra recámara, que se esconde en el closet, que se esconde bajo la cama. Se dice también que le gusta alimentarse al principio de la mañana y al principio de la noche, ¿verdad?, en las puestas del sol. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Y se dice que es muy nerviosa la mosquito y que puede picar a varias personas en poco tiempo. Cualquier movimiento puede ahuyentarla y buscar otra persona con que alimentarse. Y tenemos el Aedes albopictus. Se dice que es un mosquito que tiene su origen en Asia, ¿verdad? Sin embargo, pues ya lo tenemos en el continente americano. Se dice que es un mosquito selvático, y algo que se ha mencionado acerca de este mosco es que puede tener una transmisión transovárica del virus. Esto es, que si una hembra está infectada y coloca huevecillos, estos pudieran ya ir infectados, ¿verdad?, con el virus, y una vez que cambiaran a mosco, pues transmitir la enfermedad. Aquí vemos un mapa de México, ¿verdad?, en el cual pues la distribución de Aedes albopictus, como pueden ver, pues ya lo está documentado. Lo tenemos en el istmo de Tehuantepec, ya lo tenemos en Oaxaca, ¿no? Así que no respeta fronteras, y ya lo tenemos en el estado. Aquí vemos cómo es lo de el ciclo de vida y transmisión. Como mencionamos, pues aquí la mosco nace, busca su mosquito, se aparea, y entonces va a buscar alimentarse, ¿verdad? Todos los círculos en rojo es el momento en que se alimenta, reposa también, guarda energía, produce sus huevecillos y oviposiciona. Si la mosco pica en este momento a una persona con dengue, pues se infecta, y entonces hay un periodo de incubación en él, decíamos, de alrededor de 8 días, y ya en el momento a partir de este momento, en cuanto vuelva a picar, pues va a transmitir la infección, ¿no?, por el dengue. Y decíamos entonces que vive alrededor de 30 días, y entonces tendrá algunas oportunidades todavía a lo largo de su existencia para transmitir la enfermedad. Algo que es importante en cuanto a la transmisibilidad es que nos debe de quedar claro que no se transmite por contacto directo de una persona a otra. Se requiere necesariamente del vector, del mosquito. Algo importante es que la persona puede tener virus en la sangre un día antes de empezar
con el cuadro febril y hasta 5 días después, lo que comentábamos del ciclo del mosco, 8 a 12 días después es infectante y vive en promedio 30 días, de acuerdo a lo que está descrito en la literatura. Entonces, en cuanto a la patogenia, decíamos que puede ser causado por cualquiera de los 4 virus. Después del piquete, el virus se multiplica en macrófagos, monocitos y linfocitos B. El periodo de incubación es de 3 a 14 días. Esto es muy importante cuando alguien viaja a un área endémica y regresa, pues tenemos que considerar dengue en base al periodo de incubación. Entonces este puede ser de 3 a 14 días y de aquí sigue una fase de viremia con fiebre, es el cuadro clínico del dengue, y la persona es infectiva al mosco, ¿verdad? Sí, los primeros 5 días. Normalmente después de este periodo la persona se recupera o puede evolucionar a las complicaciones de dengue hemorrágico o síndrome de choque por dengue. ¿Por qué algunas personas desarrollan dengue hemorrágico y otras no? Pues esto es muy variable, ¿verdad? Cada persona, hay quien pasa asintomático y hay quien se muere por dengue. Bueno, pues esto tiene que ver, está relacionado a la virulencia del virus, al serotipo que esté circulando. Si es una infección primaria o secundaria, ya mencionábamos, generalmente cuando son secundarias o terciarias las infecciones, pues hay mayor riesgo. Y algo que pues es indudable también es la predisposición genética, ¿no? En ocasiones al hospital nos llegan las familias completas con dengue hemorrágico, ¿no? Y esto pues obviamente tiene que ver con factores genéticos. De tal manera que se ha asociado al antígeno de histocompatibilidad A24, por ejemplo, con mayor presencia de dengue hemorrágico. También se ha demostrado en estos pacientes niveles elevados de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 4, y esto obviamente tiene que ver con la genética y la respuesta del individuo. Y el grado de la viremia también. ¿Por qué da dengue hemorrágico? Bueno, el dengue hemorrágico se debe a una producción de anticuerpos de reacción cruzada a una infección primaria por dengue. O sea, si yo me infecto por primera vez por dengue, ¿verdad? Con cualquiera de los 4 serotipos, yo voy a desarrollar anticuerpos. Y si al año siguiente o en los siguientes años yo adquiero otro virus de otro serotipo, mi organismo va a responder de una manera aumentada, una reacción de hipersensibilidad con formación de complejos antígeno-anticuerpo que activan cascadas de inflamación como el complemento, y esto va a provocar aumento de la permeabilidad vascular y choque. Se forman anticuerpos antiplaqueta también, lo que va a disminuir mi número de plaquetas y mayor riesgo de sangrado. Entonces, esta sería la fisiopatología. Ustedes, sería una pregunta, ¿un niño recién nacido pudiera desarrollar dengue hemorrágico en base a esto? Sí, se ha visto que sí es posible, muchas veces, y de hecho se ha considerado una de las poblaciones de mayor riesgo, los lactantes, y esto tiene que ver con la transmisión de anticuerpos de madre a hijo, ¿no? Y entonces ya no se considera, ya no es como una infección primaria, ya que el niño tiene anticuerpos, ¿no? Transmitidos por la madre. Bueno, hablando del cuadro clínico del dengue, hablamos de la forma clásica o fiebre por dengue, que es la presentación pues más benigna, por así decirlo. Como podemos ver, hasta el 80% de las personas pasan asintomáticas la primoinfección, la primera infección. Por eso pues no extraña que alguien debuta o presenta con dengue hemorrágico y uno les pregunta, ¿ya le ha dado dengue en el pasado? Pues no, yo no recuerdo haber tenido dengue, ¿no? Entonces el que no lo recuerde pues no quiere decir que no se haya infectado previamente. Los niños pueden desarrollar cuadros más graves que los adultos, y el cuadro clásico pues consiste en fiebre, escalofríos. Yo me imagino que muchos de ustedes ya lo han padecido, más si viven en áreas pues de mayor riesgo como el Istmo, Tuxtepec, cefalea, mialgias, hay dolor generalizado. Es bien conocido el dengue como la quebradora, ¿verdad? O la quebrantahuesos también le llaman, por el gran dolor muscular que existe, dolor de espalda. Y algo que es muy característico del dengue es el dolor retroorbitario.
las personas sienten que le duelen los ojos y cada vez que los mueven de manera lateral sienten dolor. Puede aparecer un exantema maculopapular en tronco y cara, generalmente aparece por ahí del cuarto al quinto día. Aquí vemos algunas imágenes, es muy característico. Vean cómo desaparece a la digitopresión este rash. Aquí vemos una paciente que tuvimos, lo comparan a un mar rojo con islas blancas, ¿no? O sea, el fondo, digamos, es eritematoso y existen manchitas blancas como si fueran islas, ¿no? Aquí lo podemos ver. Y el virus normalmente desaparece a partir del quinto día y al desaparecer la fiebre. Existe una guía nacional, apenas salió hace 1 o 2 años, aquí las tenemos disponibles, las voy a dejar al doctor para que aquellos que no la dispongan puedan solicitarla. Y entonces en esta guía habla de una fase febril que en promedio dura de 2 a 7 días, se manifiesta por fiebres altas de 38,5 a 40 grados y bueno, pues es una fase en la cual el individuo se siente muy mal, pero que generalmente no tiene con mayor complicaciones, ¿verdad? El problema está en la fase de defervescencia, que ocurre después de 3 a 7 días de fiebre, y esto, como vamos a ver, pues coincide con la aparición de anticuerpos o reaparición de anticuerpos. Aumentan los títulos de anticuerpos y si entendemos la fisiopatología ahorita como la comentamos, pues es cuando la persona puede ponerse mal. De tal manera que si un paciente viene en el primer día de síntomas, pues a lo mejor yo no me voy a preocupar mucho en ese momento de que tenga complicaciones. Me voy a preocupar a partir del tercer día, que es cuando van a aparecer los anticuerpos, se van a formar estos complejos antígeno-anticuerpo, va a desaparecer el virus de la sangre, viene la defervescencia, pero es cuando el paciente hace la trombocitopenia o el síndrome de choque por dengue. Y a esto le conocen también como fase crítica. En esta etapa, pues dice con la defervescencia, los pacientes pueden mejorar o evolucionar a un dengue grave, ¿verdad? Y después, pues viene, ahorita vamos a hablar de esto del dengue grave, en qué consiste. La fase de convalecencia, pues es cuando ya el paciente pasa esta etapa crítica, muchas veces requieren de administración de líquidos, como vamos a ver es una parte muy importante del manejo del paciente con dengue, y en ocasiones, pues como hay vasodilatación, hay fuga de este líquido a tercer espacio, intersticio, y una vez que esta inflamación cede o entramos en la fase de convalecencia, pues hay una redistribución de este líquido y sobre todo en personas ancianas, cardiópatas, ¿verdad?, que no manejan bien el líquido, puede llevarlos a desarrollar edema agudo de pulmón u otras complicaciones por esta sobrecarga. En esta fase, si hubo trombocitopenia, las plaquetas aumentan al igual que el recuento de leucocitos, como vamos a ver ahorita en los estudios de laboratorio, sugiere fuertemente dengue tener trombocitopenia y leucopenia. Una situación que vemos frecuentemente es dengue y embarazo. Entonces existe poca información en general en la literatura, pero la poca que hemos encontrado mencionan que no causa anormalidades en el niño inútero. Sin embargo, en fases tempranas, pues sí puede causar muerte fetal, pues como cualquier proceso febril, ¿no? Si estamos en una etapa muy temprana, pues la fiebre misma puede desencadenar aborto. Se ha visto que si se adquiere en etapas avanzadas del embarazo puede asociarse a prematurez y también se han documentado transmisión perinatal con trombocitopenia, disfunción orgánica y muerte en el neonato. Algunas presentaciones poco frecuentes, hepatitis y falla hepática fulminante. Hace como 2 años tuvimos un caso, una familia precisamente de aquí de los alrededores de la ciudad, llegaron con dengue hemorrágico y el hijo es el que desarrolla hepatitis fulminante. Se documentó dengue. También encefalitis. Curiosamente ahorita en estos momentos pues estamos teniendo, en las últimas semanas ha habido un incremento en los cuadros de encefalitis y que probablemente pudieran estar en relación a la circulación de dengue.
a veces nos faltan métodos diagnósticos o son tardados, pero bueno, pues sería algo que hay que considerar. Insuficiencia renal aguda, miocarditis, algo frecuente en dengue es que haya bradicardia, los pacientes hacen bradicardia, puede haber bloqueo auriculoventricular, fibrilación auricular, colecistitis, pancreatitis, todas estas situaciones las hemos tenido, las hemos visto, apendicitis, coagulación intravascular diseminada y sirpa. Bueno, aquí vemos cómo es la historia, ¿verdad? Cómo se da la enfermedad. Arriba tenemos los días, vemos la fiebre, cómo desde el primer día pues está presente, fiebres muy altas. Se habla de esta curva, una fiebre en dromedario, como si fueran jorobas, ¿verdad? De dromedario. Puede haber deshidratación, vean, a partir del tercer día y con la aparición de los anticuerpos, aquí lo estamos viendo, como el virus se está multiplicando, empiezan a aparecer anticuerpos, el virus empieza a desaparecer, decíamos, se forman estos complejos antígeno-anticuerpo, y entonces es cuando se nos pueden venir las complicaciones, shock, sangrado, daño a órgano, puede haber hemoconcentración, ¿verdad? Pues ustedes entendemos que se está viendo vasodilatación, se fuga el líquido y el hematocrito se concentra. Es uno de los criterios para hablar de dengue hemorrágico, es una variación del 20% del hematocrito, ¿verdad? Si el paciente tiene 45, el 5% sería, el 20% serían, ¿cuántos serían? 45, el 20%. 9, entonces una variación de 9, ¿verdad? En el hematocrito, pues hablaría de hemoconcentración. Ajá, y entonces las plaquetas, pues también en esta etapa es cuando pueden disminuir. La prueba de torniquete, que ahora se le está dando un poco más de importancia. Y bueno, pues algo que es muy importante son las definiciones operacionales, ¿verdad? Caso sospechoso, persona de cualquier edad que presente fiebre o cuadro compatible con enfermedad viral que proceda o resida en área endémica. Para fines prácticos, pues todo lo que es el Istmo, Tuxtepec, valles centrales, pues consideramos esa área endémica. Entonces toda persona con fiebre y que viva por aquí, pues pasa a ser caso sospechoso. Compatible con enfermedad viral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un cuadro muy inespecífico, ¿no? A lo mejor el que tiene tos y saca flemas verdes o el que tiene molestias urinarias, pues eso orienta, ¿no? Pero a veces el cuadro es muy inespecífico, no nos habla de alguna localización de la infección, pues sugiere entonces etiología viral. Y luego, caso probable, enfermedad febril con cefalea, mialgias, artralgias y exantema, pues eso sería un caso probable. Lo que recomiendan las guías es que a toda persona con estos síntomas les tomemos muestra para serología. Y caso confirmado, todo caso probable en el que se confirme infección por dengue. Que ahorita vamos a hablar de esto, como vamos a ver, se hace el diagnóstico en cualquier etapa de la enfermedad. Criterios de diagnóstico para dengue hemorrágico. O sea, tiene el dengue clásico o fiebre por dengue, ¿verdad? Pero que además tenga manifestaciones hemorrágicas. Una prueba de torniquete, que tenga petequias, muchas veces aparecen en las piernas de manera inicial, púrpura, aumento de la permeabilidad vascular, que haya una variación del 20% en el hematocrito, que haya derrames, ascitis, derrame pleural, hipoproteinemia y tal vez lo más importante es la trombocitopenia, ¿no? Para hablar de dengue hemorrágico, persona que tenga menos de 100.000 plaquetas ya lo podemos clasificar como dengue hemorrágico. A veces tienen 80.000 sin ninguna otra manifestación, ¿verdad? No hay aumento de la permeabilidad ni hemorragias y entonces de todos modos cumple con definición de dengue hemorrágico. Criterios diagnósticos de choque por dengue, pues que haya pulso rápido y débil, la diferencial de la tensión arterial sea pequeño, por ejemplo 70-60, ¿verdad? Hay una diferencial de 10 milímetros de mercurio, si es menor de 20 sugiere es criterio,
Recuerden que esta diferencial nos habla del volumen intravascular, ¿verdad? Que tiene. Entonces esa persona tiene volumen intravascular disminuido y hay que reanimarle con líquidos. Hipotensión e hipoperfusión tisular. Bueno, aquí vemos también otro diagrama, bueno, antes que nada este estudio, que aquí tenemos la cita bibliográfica, es un estudio que se hace en Asia, y ellos se dice pues son una población muy similar a la nuestra en cuanto a las características de la población, y ellos encuentran en este estudio que el tener plaquetas de menos de 140.000, leucopenia menor de 5.000 y elevación de aspartato aminotransferasa mayor de 34, tenía una sensibilidad de 75% y una especificidad del 100% para dengue. De tal manera que, bueno, pues esto nos puede ser útil, ¿no? Lo que esperaríamos es que haya trombopenia, leucopenia y ligera hepatitis. Si tenemos estos tres datos, pues sugiere fuertemente el diagnóstico de dengue. En el estado tenemos otras enfermedades infecciosas como leptospirosis, por ejemplo, y ahí los pocos casos que hemos tenido, por ejemplo, pueden cursar con trombopenia, con hepatitis, pero generalmente cursan con leucocitosis. También algo que vimos el año pasado y hace 2 años es que estaban haciendo leucocitosis los pacientes, ¿no? O sea que esto no siempre se presenta, pero si está presente sugiere fuertemente dengue. Luego aquí vemos esta gráfica, vean, aquí es el día 0, como pueden ver, pues la persona ya tiene el virus desde 1 o 2 días antes, va a estar en su sangre durante alrededor de 5 días el virus, y coincide con la aparición de anticuerpos. Como pueden ver, aquí aparecen los anticuerpos IgM, que son los primeros que aparecen, y después van a aparecer los IgG, que son de memoria, ¿verdad? Esto en la primera infección. Sin embargo, puede haber segundas infecciones en las que únicamente se positivicen los IgG, pero aquí la característica es que se alcancen títulos muy altos. Como vamos a ver ahorita en un flujograma que tenemos de diagnóstico del ESPO, pues el tener una IgG muy alta hace diagnóstico de dengue agudo. El diagnóstico es difícil si no pensamos en esta enfermedad, ¿no? Que puede ser muy inespecífico, ¿no? Hay fiebre, malestar. Sin embargo, en este momento, pues como estamos en una etapa de epidemia, sobre todo, pues sí, en las áreas en las que se ha presentado, pues tenemos que considerarlo. Y a lo mejor, pues un error que se está cometiendo es que también todos estamos pensando que es dengue y pudiera haber otras causas de fiebres hemorrágicas que pudieran pasarse por alto, ¿no? Debemos sospechar en el diagnóstico cuando sea el cuadro clínico compatible y haya brote epidémico. Recordar que comparte antígenos con otros flavivirus, por ejemplo fiebre amarilla, entonces pudiera haber falsos positivos en las pruebas y en realidad pudiera ser fiebre amarilla o algún otro problema. Hepatitis C también es un flavivirus. Bueno, y aquí tenemos el algoritmo del ESPO precisamente. Entonces muchas veces el paciente se nos presenta a consulta en los primeros 5 días, en los que, como ya vimos, los anticuerpos serán negativos. Entonces el ESPO está haciendo esta prueba, que es una prueba de ELISA que detecta el antígeno NS1 del virus, antígeno no estructural 1, y entonces si el paciente llega en esta etapa, pues esta sería la prueba que hay que hacer, buscar el antígeno viral, todavía está presente en este momento. Si ya es positivo, pues confirmamos caso, ¿no? Va para acá. Si es negativo y está entre los 4 y 5 días, entonces se miden anticuerpos IgM. Si los anticuerpos IgM son positivos, se confirma caso. Si son negativos, entonces se mide el IgG cuantitativo, lo que comentábamos, cuánto anticuerpo IgG tiene. Y acá lo vemos. Si tiene IgG mayor de 22 unidades, se considera dengue agudo y se confirma caso. Tenemos pacientes que vienen por fiebre hemorrágica, tienen fiebre y tienen hemorragia, y entonces en teoría el ESPO corre para otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Como enfermedad febril exantemática, leptospira, riquecias. Tenemos riquecias en el estado, se han documentado casos de fiebre manchada de las montañas rocosas, por ejemplo.
también puede ser. Entonces, en teoría, se corre para estos también, para estos virus, ¿no? Tratando de identificar las causas. Si el paciente llega después del sexto día, pues ya vamos directo a anticuerpos IgM, ¿no? Si estos son positivos, confirmamos, si no, medimos IgG. De tal manera que, esto es importante de mencionarlo, recordarlo, podemos hacer el diagnóstico en cualquier etapa de la enfermedad. Bueno, otro de los problemitas que enfrentamos los clínicos es tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con el paciente que llega a consulta? ¿Lo tenemos que hospitalizar o no? Entonces, ¿cuáles serían algunos de los criterios de hospitalización? Que el paciente tenga edema o ataque al estado general importante. Esto nos hablaría que hay fuga capilar y entonces se trata de un dengue grave, ¿no? Que el paciente esté sangrando, que tenga trombocitopenia menor a 100.000, ya dijimos, menos de 100.000 igual a dengue hemorrágico. Lo metemos para vigilancia con biometrías hemáticas seriadas y ver cuál es la tendencia de las plaquetas, ¿no? Si estas van para abajo o si van para arriba. Y el que el paciente esté hipotenso, ¿no? Que esté hipotenso, pues también sería un criterio para hospitalizarlo. O que tenga datos de alarma, que tenga dolor abdominal intenso, que tenga vómito incoercible, a veces no se tolera la vía oral, el paciente está vomitando con mucho ataque, pues va para adentro, lo vigilamos. Que esté inquieto, que esté somnoliento, que esté irritable, que tenga vértigo, que esté postrado, no se puede ni levantar, está con mucho ataque al estado general, diarrea, vean, puede dar diarrea o palidez acentuada. Pacientes con datos de alarma, pues ingresarlos. Ya lo ingresamos, ya le dimos tratamiento. Bueno, ¿en qué momento lo vamos a egresar? Pues que ya no tenga fiebre en las últimas 24 horas, que esté tolerando bien la vía oral, que esté orinando bien, que el hematocrito esté estable, que ya no haya variaciones y que la cuenta plaquetaria sea mayor de 50.000. Pues alguien se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué si tiene menos de 100.000 lo tengo que hospitalizar? Y ahora que tiene más de 50.000 ya lo puedo mandar a su casa. Es por la tendencia que tengan las plaquetas, ¿no? Si el paciente llegó con 80.000 y luego bajó a 60 y luego a 30 y después le vuelvo a checar y ya va en 45 y luego subió a 55, pues ese paciente ya se está recuperando en sus plaquetas y ya podría yo decidir mandarlo a su casa. Y el otro criterio de egreso sería que no haya afección respiratoria por ascitis o derrame pleural. El tratamiento, pues no hay un antiviral específico, el tratamiento es sintomático. Recordar, pues no hacer daño a nuestros pacientes, está contraindicado el uso de aspirina y en general de cualquier antiinflamatorio no esteroideo. Hay por ahí un estudio, no me acuerdo si en Colombia, en el cual utilizan dipirona, porque es algo que tenemos en nuestros hospitales y a veces la fiebre no cede y tendemos a usar dipirona y aumenta el riesgo de sangrado. En ese estudio se vio de manera importante, por lo cual está contraindicado. Para fines prácticos se recomienda únicamente el uso de paracetamol. Y en el caso de dengue hemorrágico y síndrome de shock por dengue, la corrección del volumen intravascular. Algo que es muy importante es el líquido. Este estudio, por ejemplo, de Nicaragua, en el cual pues vieron 478 pacientes y los siguieron y vieron cuántos de ellos habían ido a acabar al hospital internados. Y después les preguntaron cuánto líquido habían tomado en las 24 horas previas a su valoración. Y entonces este estudio lo que mostró es que el tomar mucho líquido es protector. En niños vieron que por cada vaso de agua tenía una razón de momios de 0.74 de hospitalizarse, con una P significativa, y en adultos de 0.71. Después de 5 vasos de agua ya no hubo diferencia. Entonces, ¿cuánto equivale 5 vasos? Pues son como 2 litros de agua. Entonces, lo que tenemos que recomendar a nuestros pacientes cuando lleguen a consulta es que estén tomando mucho líquido, alrededor de 2 litros de agua, y esto va a evitar que acaben hospitalizados en un porcentaje mayor. Otro punto importante pues es el manejo de líquidos, ¿no? Hay varios estudios en los cuales comparan
cuál es la mejor solución para reanimar el shock o el estadio de choque por dengue, y encuentran que la solución Hartmann es lo mejor. Pues se recomienda dar pequeñas cargas, sobre todo si el paciente está hipotenso, y hay otros estudios que lo han comparado con coloides, con dextran, con gelatinas, y por ahí alguna referencia en la cual ellos muestran que el choque revierte más rápido con el uso de estas gelatinas. Sin embargo, la mortalidad no se ve afectada al final, ¿no? Y obviamente el costo de estas soluciones pues es mucho mayor a la solución de Hartmann que tenemos. Entonces, pues la recomendación sería usar Hartmann. Hay por ahí alguna guía que menciona que también podemos usar bolos de Hartmann. Si en 3 bolos no corrige el choque, pues entonces ya pasar a coloides. El paquete globular pues también está indicado, de acuerdo a la guía nacional que salió recientemente, cuando hay evidencia de sangrado con repercusión hemodinámica. Si hay prolongación de tiempos de coagulación, pues se puede ofrecer plasma fresco congelado. Y algo que también nos generaba mucha controversia era la necesidad de transfundir plaquetas. Entonces esta guía nos viene a aclarar esto. Ellos recomiendan que cuando las plaquetas estén por abajo de 30.000, que venga en descenso brusco y haya hemorragia activa o riesgo, que esté muy hipertenso el paciente, por ejemplo, pues se transfundan. Si no existen estos factores, pues ellos recomiendan hasta menos de 5.000 plaquetas, transfundir plaquetas. Transfundir plaquetas pudiera ser deleterio también, ¿no? Se ha visto que pueden formarse anticuerpos contra las plaquetas y prolongar más tiempo la trombocitopenia. Algo que es lo más importante en dengue, pues es la prevención, y esto pues generalmente va encaminado a controlar el vector, ¿no? Se debe de hacer el trabajo comunitario, ¿verdad? Concientizar a la población de que no tenga reservorios para los moscos, evitar el agua estancada. La vacuna aún está en experimentación, parece que ya viene en camino una vacuna. Próximamente, en 1 o 2 años, se menciona que pudiera ya estar disponible. Y otra forma de prevenir pues es el uso de repelentes. Hay este estudio del New England, ¿verdad?, en el cual comparan cuáles son los repelentes más útiles para proteger contra el piquete del mosco, y ellos compararon varios productos y encontraron que aquellos que contienen NN-dietil-3-metilbenzamida o DIT, ¿verdad?, a una concentración del 23%, dio una mayor protección de 300 minutos, o sea, serían 5 horas de protección contra el piquete. Y en ese estudio lo comparan con otras cosas, creo que con ajo y con otras sustancias, y bueno, pues ven que esta sustancia es la mejor. Su nombre comercial es el OFF, ¿no? Ya les voy a cobrar a la compañía de OFF porque siempre les estoy haciendo propaganda. Y el uso de abate, que es un larvicida, ¿verdad?, que se menciona, no ataca, no destruye las pupas. Entonces lo vamos a depositar en estanques, agua estancada donde hay larvas, es larvicida, pero aquellos que se encuentren en fase de pupa, pues no les vamos a pegar, ¿no? Decíamos que este estadio de pupa dura de 2 a 3 días, y entonces en 2 a 3 días pueden seguir naciendo mosquitos, ¿verdad? Y entonces la recomendación sería, si se usan insecticidas, pues volver a aplicarlos para matar a esos mosquitos que estaban en fase de pupa y que no les pudimos atacar en esa fase. El abate mata las larvas, ¿verdad? Ya cuando ellas se alimentan y filtran el agua, ingieren el abate, y la cantidad de abate que se recomienda es de 20 gramos por cada 200 litros de agua. Se aplicará en función de la capacidad del recipiente y no de la cantidad de agua que contenga. Si son depósitos pequeños, se recomienda aplicar en pizcas. Puede tener un efecto residual de hasta 3 meses, y a dosis que se utilizan no existe riesgo de intoxicación. Bueno, pues con esto terminamos. No sé si podamos contestar preguntas, si es que las hubiera, o comentarios, que nos compartan sus experiencias.
CNT, ¿tendrá alguna pregunta? No, aquí en Cenetec ninguna pregunta, y felicitando por su excelente ponencia. Muchísimas gracias. Gracias. Las demás sedes que me están escuchando, Coesida, Sí, ¿alguna pregunta de Coesida? sí, ya no se usan digamos, materiales que ponían antes los del paludismo, que iban a fumigar a las casas hace como 25 años. ¿Qué será, un insecticida o qué es lo que...? Era como un insecticida que ponían los del paludismo. Las ¿Cómo se llama? fumigaciones. Que el abate, dice la doctora Cruz. Sí, el abate obviamente se sigue utilizando, como mencionábamos, y los insecticidas también, que se dice que tienen un origen natural y que pudieran ser no muy tóxicos, ¿verdad? A veces cuando vamos a Huatulco o a la playa y esto vemos cómo está pasando el camión y está aplicando insecticida, a veces con las personas ahí pasando, ¿no? Se dice que no son muy tóxicos, y sí, pues decimos que va a atacar a los moscos en las diferentes etapas, ¿no? De su ciclo. Gracias. Sí, nada, ¿alguna otra pregunta? Por ahí. Buenas tardes. Adelante. Respondido. Sí, adelante. Hospital Respondido. Pues para felicitar al doctor Yuri, la verdad que es un honor que nos acompañe y que tengamos esta comunicación por este medio. Y pues aquí en la costa cada año tenemos casos, ¿no? Aumenta cada año la incidencia. Ahorita tenemos los vectores o el virus que tenemos circulando, al parecer es el 2 y el 4. ¿Qué pasa, doctor, cuando tenemos la cercanía de los otros virus en la región de Guerrero y en la región de Chiapas? Sí, gracias por su comentario. Bueno, pues ese precisamente es uno de los problemas. Y como comentábamos en parte en la presentación, pues ahora lo que estamos viendo es que estamos teniendo más casos de dengue hemorrágico. Y esto pudiera tener una relación directa a que han aparecido nuevos serotipos. De hecho, el serotipo 4 apareció a finales del año pasado y es algo que ha preocupado mucho a epidemiología estatal, ya que la gran parte de la población no ha estado expuesta a este virus. Y entonces al adquirir este nuevo serotipo, pues puede desencadenar esta respuesta de hipersensibilidad que ya mencionamos y los casos de dengue hemorrágico se nos incrementen. Entonces, desde luego que eso es un problema y algo que preocupa, ¿no? En este momento, ya que lo esperado es que se incrementen los casos de dengue hemorrágico por la presencia de nuevos serotipos a los cuales la población no ha estado expuesta todavía, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Pues vamos a dar por terminado la participación del tema del doctor Yuri Roldán Aragón. El doctor, les recuerdo, está adscrito al Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso de acá de la ciudad de Oaxaca. Él es infectólogo y él colabora constantemente con nosotros y no dudamos en volverlo a invitar para que nos trate otro tema sobre vectores. Gracias y buenas tardes a todos.